Hoy os voy a enseñar cómo hacer este estilo de semana para Bullet Journal, que está inspirado en el Hobonichi Teiko, que es una agenda japonesa que es chulísima. Lo que pasa es que es muy cara, entonces yo decidí adaptarla a mi bullet, que además lo bueno que tiene es que puedo ir cambiando la estética que quiera cada mes. Entonces en este caso, este mes he ido a por este tipo de estética, y ya que perdí el tiempo calculando espacios y demás, pues quería compartirlo con vosotras por si alguna más se animaba a hacerlo. Entonces, lo que tiene este tipo de spread es que va por horas. Esto está muy bien, sobre todo para quien quiera tener como un horario marcado. Yo en este caso algunos días lo he seguido, algunos días no lo he seguido, pero aún así me resulta muy útil. Me gusta mucho porque se aprovecha mucho el espacio, ya que en apenas 2 páginas has conseguido hacer toda la semana, mientras que, bueno, hay tipos de spread que te ocupan páginas completas o que te van ocupando como 2 días por cada página. Entonces este me parecía que era como bastante compacto y para lo que yo quiero me sirvió bastante. Os he puesto aquí un smiley para tapar información que tenía privada en la agenda. Entonces, como podéis ver aquí, tiene como las fechas escritas los días en japonés. Esto es porque en el Hobonichi lo pone así, pero podéis poner una L de lunes, una M de martes, X en miércoles o como queréis hacerlo. Yo la verdad es que no sé escribir en japonés, pero me gusta mucho la estética, entonces intenté copiarlo como pude. Aquí abajo tenéis también como un mini calendario del mes donde podéis ver la semana en la que estáis, y luego en la parte esta de aquí tenéis un tracker que podéis utilizar para marcar las cosas de las que queréis tener como un seguimiento durante la semana. Los materiales que voy a utilizar son rotuladores calibrados, en este caso los míos de la marca Sakura, pero tenéis de marca Uni, tenéis los Rotring, podéis elegir los que queráis. Voy a utilizar diferentes tamaños, sobre todo a la hora de rellenar el negro que hay en las casillitas estas de aquí. También voy a utilizar un subrayador, en este caso voy a usar uno de los Mildliners para hacer el color este de los encabezados. Podéis utilizar cualquier otro tipo de rotulador que queráis. Yo este mes he utilizado este porque me apetecía usar este color. También voy a utilizar una regla para este tipo de spread. Para que quede recto, para mí es imprescindible tener una regla o una cartulina o algo con lo que podáis ir haciendo las rayas y que queden rectas, porque si no quedan un poco chuchurrías. Y también voy a usar un lápiz y una goma. En este caso no os voy a enseñar cómo voy haciendo el boceto del número de casillas que quiero utilizar, pero ya lo tengo realizado, lo podéis ver aquí. Y entonces lo que voy a hacer es entintar, y luego con este tipo de goma, que es una goma de las de, no sé si se llaman como de miga de pan, con este tipo de goma voy a borrar el lápiz, porque encuentro que este tipo de goma es la que va mejor para levantar el lápiz suavemente y sobre todo para no llevarse los rotuladores. Os voy a dejar con el proceso y espero que os guste. Lo primero que estoy haciendo aquí es coger mi regla, que como veis no llego hasta arriba del todo de la parte de la cabecera. Esto es simplemente porque mi regla es un poco corta justamente para este tipo de spread, pero igualmente pues lo que hago es cortarla antes de llegar al rectángulo y así más o menos consigo que me quede recto. En la fila dedicada a cada día podéis ver que en la parte del encabezado tenemos como si fuese un rectángulo y un cuadrado. En el cuadradito es donde vamos a poner la inicial del día, o en mi caso lo estoy poniendo pero en japonés, y en la parte de la izquierda lo que vamos a poner es el número del día en concreto. En la parte del número he utilizado un ancho de 3 casillas y en la parte de la letra he utilizado un ancho de 2 casillas, 2 por 2. Para que la altura me quede uniforme podéis ver que he marcado aquí con lápiz unas líneas que es como el máximo de altura tanto para los números de la fecha como para la letra del día. Y esto ayudará a que todos los días tengan un aspecto más uniforme.
Yo tengo marcados a lápiz los días para saber también cuál es el espacio que va a ocupar, y entonces lo que voy haciendo es que voy perfilándolo con, en este caso, un rotulador calibrado del tamaño 0,1. Directamente podéis ir rellenando alrededor con un rotulador negro y dejar la parte central en blanco, y así os puede quedar tal cual. Lo que pasa es que a mí me gusta repasar por encima con un rotulador blanco para que el blanco sea más brillante. Esperad primero a que se seque la tinta con la que habéis marcado el día, porque si no, al pasar por encima un rotulador o un subrayador, se os va a correr y va a dar un aspecto más desaseado. Ahora, en la parte de la izquierda y solo en la primera fila, iré marcando cada 2 casillas para poner las horas. En mi caso, el mío va desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero podéis hacerlo con los espacios que queráis y las horas que queráis. En la parte inferior izquierda vamos a poner un calendario en miniatura. Por último haremos el tracker, como ya os había comentado antes, y en este caso yo voy a hacerlo con las actividades de las que quiero tener un seguimiento durante esa semana. Y ya estaría, así quedaría nuestra semana en el Bullet Journal versión Hobonichi. Muchísimas gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado.